Muy buenas tardes. Nuestro encuentro de hoy, tertulias sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia y que permite pues participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. De esta manera, informar, sensibilizar y difundir este campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros se llevan a cabo todos los días jueves en horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Quienes deseen mayor información respecto al trabajo que hace este equipo, puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Es así que entonces vamos a dar comienzo a nuestra tertulia de la tarde de hoy, la cual está relacionada con el texto titulado Otto Neurath y la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Este es un documento publicado o escrito por el doctor Sergio Fernando Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México y como tal pues fue publicado en 1999 en la publicación de perspectivas teóricas y contemporáneas de las ciencias sociales, como ya se dijo, en la UNAM en México. Así que vamos a iniciar con este texto y antes que nada, pues hacer un poco una contextualización muy a grandes rasgos sobre el filósofo de la ciencia Otto Neurath, el cual es el eje de este texto. Nos estamos refiriendo precisamente a un importante filósofo de antecedente o de formación marxista con una perspectiva polifacética en su desarrollo como filósofo de la ciencia, que nació el 10 de diciembre de 1882 en Viena. También tiene o tuvo formación como sociólogo y desarrolló varios proyectos a lo largo de su carrera. No solo tenía conocimientos en el área de la filosofía y el estudio de la sociedad, sino que también poseía estudios en economía, matemáticas e historia. También sobre Otto Neurath se conoce que se destacó por ser un impulsor del método de Viena del lenguaje gráfico, también llamado lenguaje isotípico. Durante su juventud se dedicó al estudio de la economía y de las ciencias sociales en el extranjero. Cuando terminó su licenciatura a los 24 años de edad en Berlín, Alemania, pues luego se vinculó al ámbito de la filosofía del lenguaje, conocida como una de las ramas de la filosofía que estudia todo aquello vinculado con el lenguaje. Esto es un estudio sobre conceptos como la verdad, el aprendizaje, el significado, sentido, creación del lenguaje, la experiencia, el pensamiento y finalmente el uso del lenguaje, la comunicación y la interpretación, siempre desde un punto de vista lingüístico. Neurath postulaba que no era legítimo realizar investigaciones sobre las relaciones que existen entre las cosas más allá de las cuestiones puramente lingüísticas. Y pues quien quiera indagar más, este es un personaje prolífico en su producción, pues allí podrá encontrar a través de la web una cantidad de artículos y de producción intelectual al respecto. Así que pues no sé si quieras decir algo, Francisco, que tengas sobre también sobre Neurath o algo antes de entrar directamente al texto. No, me parece que es pertinente lo que ha señalado y podemos iniciar Perfecto. eh, nuestra disertación y conversación alrededor de Otto Neurath y su papel
dentro del desarrollo de la filosofía de la ciencia en el siglo XX y Entonces, entender ese papel, ese desempeño dentro del movimiento de, del Círculo de Viena y en general del llamado empirismo lógico o positivismo lógico. Vale decir para iniciar que ha sido un mito y sigue siéndolo muy extendido en varios países de América Latina, lo cual contribuye al desarrollo de un pensamiento con ignorancia acerca de que el empirismo lógico fue una concepción única, exclusiva, excluyente y compacta acerca de la manera en la que había que hacer filosofía de la ciencia, que dentro de ella no había ningún tipo de variante de pensamiento, sino que todos pensaban exactamente lo mismo. Y que esta concepción predominante fue abandonada con la irrupción de la llamada nueva filosofía de la ciencia postpositivista a raíz de la crisis que empezó a vivir el empirismo lógico una vez trasladado sus máximos exponentes a los Estados Unidos, a Norteamérica en general, en la década de los años 50 y los años 60. Que surge alrededor de las propuestas esta crisis de las visiones que las críticas que hizo inicialmente Quine, eh, las propuestas de Hanson, Kuhn y Feyerabend, propuestas que a partir de los finales de los años 50 y en el desarrollo de todos los años 60 reconocen la necesidad de tomar en cuenta la historia y la sociología de la ciencia en cualquier intento por entender la naturaleza del conocimiento científico. Eh, Estos conceptos que se señalaron sobre el carácter monolítico del empirismo lógico y que la aparición de la nueva filosofía de la ciencia surge hacia finales de los años 50 y comienzos de los 60, son ideas que son erróneas, que faltan a la verdad de la historia. No es cierto que el empirismo lógico sea una concepción monolítica que pueda entenderse como una concepción del mundo orgánica y sistemáticamente desarrollada durante la primera mitad del siglo XX. Y tampoco es cierto que haya tal revolución en nuestra manera de entender la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Vale decir entonces que en todo caso hay muchas llamadas así revoluciones que bien vistas parecen ser más bien ejemplos de hibridizaciones, es decir, combinatorias de líneas de reflexión muchas veces separadas por varias décadas. Estas dos tesis están relacionadas. El poder demostrar argumentativamente que no hay tal filosofía sistemática a la que podamos llamar empirismo lógico en la primera mitad del siglo XX hace muy difícil sostener la idea tradicional de que hay una nueva filosofía de la ciencia en la segunda mitad del siglo, que esto también es incorrecto y también en muchos países de América Latina se ha cometido esta equívoca concepción. Varios trabajos han desarrollado además una serie de argumentos que son de carácter interno, que a través de la comparación de los trabajos de Hanson, Kuhn y Feyerabend con los trabajos de Carnap y otros empiristas lógicos, hacen ver que hay importantes objetivos y supuestos que han sido entre ellos compartidos. El interés de esta disertación no es mostrar que Kuhn y Feyerabend son positivistas o que los empiristas lógicos no son como los pintan. El interés de fondo es contribuir a derribar un mito historiográfico que ha sido muy dañino en tanto que ha desviado la atención de los problemas importantes de la filosofía de la ciencia y en su lugar ha tendido a mantener controversias poco fructíferas alrededor del eje positivismo-pospositivismo, un eje que, como en esta disertación se intenta decir, contribuye a mostrar que es ilusorio.
En particular, pues aquí nos interesa contribuir en el derribamiento de ese mito presentado de manera accesible a algunas ideas de que han sido importantes y centrales del empirismo lógico y que han sido aportadas por Otto Neurath, que han sido desarrolladas sobre todo en los trabajos publicados por este miembro del Círculo de Viena entre 1913 y 1944. En ese sentido, vale decir que Otto Neurath fue uno de los fundadores del llamado Círculo de Viena y uno de los más importantes promotores del empirismo lógico, término acuñado por el propio Neurath. Rudolf Carnap es el más conocido de los promotores del empirismo lógico, como lo reconoce en su propia autobiografía. Tanto él como Neurath siempre tuvieron muy claro que lo que los unía no era una posición filosófica, sino ante todo un fin político. Y eso es lo que olvidan muchos de los supuestos conocedores del empirismo lógico. Carnap y Neurath compartían la convicción de que la promoción de una filosofía de carácter científico, más tarde o más temprano, se traduciría, y en ese sentido, pues vale la pena citar a Carnap, en un mejoramiento, decía él, de nuestras maneras de pensar científicamente y por lo tanto en un mejor entendimiento de lo que pasa en el mundo, en la naturaleza y la sociedad. Por supuesto, este pensamiento que hace parte de los años 20 tenía esa pretensión, una pretensión seguramente algo ambiciosa, de construir una filosofía científica de la propia ciencia con el propósito de contribuir a la liberación de todos los males de la sociedad en una perspectiva eh, humanista, demócrata, de justicia social. Carnap siempre reconoció que una de las contribuciones más importantes de Otto Neurath había sido su insistencia en que las condiciones históricas y sociales tenían que tomarse en cuenta a la hora de entender el desarrollo de concepciones filosóficas. Esto que dice Carnap acerca de Neurath no es distinto de lo que muy posteriormente tanto Hanson, Feyerabend, el propio Thomas Kuhn y después todos los movimientos de los años 70 plantearon acerca de la naturaleza de los estudios sobre la emergencia de la sociología del conocimiento científico, de que había que tener en cuenta las condiciones sociales, políticas, históricas para entender el desarrollo de las concepciones filosóficas sobre la ciencia. Carnap compartía esta idea, pero veía claramente cuál era la diferencia fundamental que había entre él y el propio Neurath. Mientras que para Carnap y para Schlick, otro de los fundadores del Círculo de Viena, había un método filosófico que debía cultivarse, es decir, todo ese pensamiento analítico basado en la lógica y en los predicados, en el análisis del lenguaje científico, y el resguardarse de intrusiones provenientes de la práctica para ver solamente los aspectos formales, lógico-lingüísticos de la semántica, de los discursos, de las teorías científicas. Para Neurath, esa posición neutralista solo era una ayuda reconfortante para los enemigos del progreso social, porque el hacer ese formalismo que se planteaba para el análisis del lenguaje científico, podría contribuir más bien a que se consideraran que las condiciones de injusticia social, de falta de desarrollo y crecimiento de las sociedades se mantuviera. Y la idea fundamental en muchos de los miembros del Círculo de Viena original era que justamente fuera una especie de gatillo que disparara la posibilidad de tener una filosofía científica que contribuyera al desarrollo de una justicia social, de un crecimiento a través del conocimiento científico para las gentes que tenían menos posibilidades de una vida digna y de una vida que fuera disfrutable en el caso de las circunstancias que se estaban viviendo luego de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de las propuestas de Thomas Kuhn
y sobre todo las de Paul Feyerabend y de la sociología y la historia de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de ese movimiento eh, de los estudios duros acerca de la sociología del conocimiento científico, le dan la razón históricamente a lo que propuso originalmente Otto Neurath. Implícitamente, buena parte de la filosofía de la ciencia de finales del siglo XX niega de que exista tal método filosófico propio o autónomo de las normas epistémicas desarrolladas en la ciencia, que fue en lo que se quedó el empirismo lógico y sobre todo cuando migró de Europa a raíz de la persecución nazi a los Estados Unidos y en la recepción norteamericana los temores que tenía el establecimiento gubernamental norteamericano de la introducción de ideas marxistas llevó a esa cacería de brujas eh, que, que se inició a finales de los años 40 y se desarrolló en los años 50. Que es conocida como la época del macartismo, que llevó a que los filósofos de la ciencia principiando por el propio Carnap, se redujeran solamente a ver los aspectos formales de las teorías científicas, los lógico-formales y los aspectos empíricos metodológicos. Las diferencias filosóficas entre Neurath y Carnap en los años 30 y en los años 40 son ciertamente más de fondo que las diferencias entre Carnap y Popper posteriormente, porque esas diferencias entre Carnap y Popper estaban relacionadas con estos aspectos formales y de tanto del asunto referido a la construcción de las teorías y el asunto de las metodologías. El uno defendiendo la propuesta de la inducción basada en un respaldo en la estadística y el otro, Popper, atacando el principio de inducción a partir de las propuestas que había hecho 2 siglos antes David Hume sobre la imposibilidad de poder construir enunciados universales a partir de enunciados producidos inductivamente. Entonces, lo que se encuentra entre Carnap y Popper es más que una cierta continuidad entre el Carnap tardío y posteriormente el Kuhn de las estructuras de las revoluciones científicas que ponen a ambos autores en mayor cercanía de lo que puede ponerse a Neurath y a Carnap. ¿Por qué? Porque la crisis del empirismo lógico eh, lleva a que con el planteamiento que hace Kuhn acerca de la necesidad de tener en cuenta de los componentes históricos que permitan dar a entender cómo es que se desarrollan las teorías científicas y cómo una estructura lógico-semántica de teorías también está relacionada con lo que piensa la comunidad de científicos, pues en ese sentido lleva a acercar las ciertas ideas que ya Neurath desde 1913 había empezado a señalar acerca de la influencia que generaba la estructura social y el desarrollo de la sociológico y económico y político de las sociedades con relación a la construcción de teorías científicas. Entonces, en ese sentido hay que darle un punto a favor, históricamente hablando, reivindicar la propuesta original que había hecho Neurath y lo que hacen posteriormente Kuhn, Hanson y Feyerabend es recoger eso y después esto que lo plantean estos tres con el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico en los años 70 se refuerza más. Bueno, en todo caso, el objetivo nuestro aquí no es discutir acerca de qué tan cerca están los unos de los otros, sino sugerir que no hay una sola línea divisoria filosóficamente que sea significativa y que justifique colocar a Carnap y a Neurath de un lado y a Feyerabend y a Kuhn del otro. Hay diferencias sociológicas e históricas de generación, si se quiere, pero todavía están por darse argumentos que muestren que esa es una distinción filosóficamente significativa. Yo dejo aquí esta introducción de la problemática para que Astrid, por favor, contribuya con el desarrollo siguiente de la exposición.
Claro que sí, muchas gracias por esta introducción. Y es así como se identifica que a la edad de 31 años, es decir, como mencionaste la fecha, en 1913, Neurath escribe dos artículos muy importantes en los cuales juega un papel central, dos metáforas que van a ser el hilo conductor del desarrollo de su filosofía en las 3 décadas siguientes. Una es la metáfora de Descartes, de un caminante perdido en un bosque, y la otra es la metáfora del conocimiento como un barco que tiene que repararse en alta mar. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Según el filósofo, en este caso Descartes, este caminante no puede sino más que recurrir a una estrategia, sí, a una estrategia no fundamentada en la razón para decidir qué rumbo tomar, pero sería peor que se quedara sentado o que caminara sin rumbo fijo. En este caso, aunque no llega a donde quiera llegar, por lo menos eventualmente lo que sí hace el caminante es lograr salirse del bosque. Según Descartes, esta actitud pragmática es aceptable para decidir sobre nuestras acciones en decisiones de incertidumbre, pero ciertamente no sería aceptable en criterios sobre el pensamiento. Descartes con ello recuerda Neurath. Piensa que en el ámbito de la teoría, verbigracia, el pensamiento, es posible acercarnos por medio de la acumulación de verdades a una visión completa y correcta del mundo. Esta es la primera postura. Hay en este caso una diferencia profunda para Descartes entre nuestra manera de proceder en el ámbito de la práctica y en el ámbito de la teoría. Esta idea es una de sus herencias más persistentes en la perspectiva de la modernidad. Y es la idea de que está detrás de la distinción defendida por Carnap y Schlick, en general por los filósofos analíticos, de que hay un método filosófico diferente y autónomo de los métodos y normas que se desarrollan en la ciencia. Así que en el ámbito del pensamiento, que es desde donde se plantea la visión de Descartes, nada es tan difícil que no podamos llegar a alcanzarlo, nada está tan oculto que no podamos llegar a descubrirlo. Ahora bien, ¿cuál es la postura que plantea al respecto Neurath? Que precisamente para el desarrollo de la ciencia lo que hace es llevarnos a abandonar la pretensión de que tenemos esa capacidad racional y sin límites que está diciendo Descartes, y es que, por lo tanto, tenemos que proceder de otra manera. Lo que propone Neurath es que el mismo tipo de reglas heurísticas que, según Descartes, debemos utilizar para decidir en situaciones prácticas deben ser empleadas en el pensamiento, en el ámbito de la teoría. Sí. A diferencia entonces de Descartes, Neurath lo que hace es que la filosofía no puede pretender guiarse por un ideal normativo de certezas, sino que lo que tenemos es que proceder sin la pretensión de que estamos acumulando verdades que nos llevan hacia una visión del mundo. La construcción de una visión del mundo o de un sistema científico lo que requiere es asumir que las premisas siempre están sujetas a cuestionamientos, y cualquier pretensión de construir un sistema científico sobre una base definitiva pues está destinada al fracaso. Y eso pues lo que hace es que se vuelva un círculo cerrado, ¿no? Lo cual no genera nuevas posibilidades. Para este caso entonces Neurath, como lo va también a plantear Quine, va a recalcar en los años 50 considerar que los fenómenos de la experiencia están de tal manera entremezclados entre sí que no es posible descomponerlos en una cadena unidimensional de oraciones. Esto en cuanto a la lógica desde la perspectiva del lenguaje. La corrección de una oración pues depende de otras, y no tiene sentido hablar de la corrección de una oración de manera aislada.
Esto solo es el contexto de un sistema lingüístico que podemos mostrarlo como bien se describe a continuación de manera textual. Y es lo que voy a leer. Una oración aislada sobre el mundo no puede ser formulada sin recurrir a muchas otras oraciones de manera velada. No es posible enunciar algo sin recurrir a nuestro aparato conceptual antecedente. Debemos evaluar la conexión entre una oración que nos dice algo acerca del mundo y todas las otras oraciones que nos dicen algo acerca del mundo. Y debemos, por otra parte, establecer la conexión entre los procesos de pensamiento que nos llevan a esos enunciados con nuestros antecedentes, que son procesos de pensamiento. Es una cita textual como tal de... Navidad, Mm, Navidad. no, sí, señor, gracias. Entonces, para ir como cerrando esta disertación alrededor de lo que Noira cuestiona en Descartes, es que, pues Descartes lo que está diciendo es que se refiere a procesos mentales como si fueran un sistema de relaciones lógicas que no tienen nada que ver con la manera en que se implementan sociológicamente, es decir, cómo pondríamos a funcionar en el mundo. Descartes parece así asumir que un pensamiento es algo que siempre podemos empezar de nuevo, algo que no tiene una historia. Pero, ¿qué hacer cuando el pensar a fondo una hipótesis nos lleva a toda una vida? ¿Qué hacer cuando antes de poder concluir la investigación tenemos que tomar decisiones que nunca podremos reconsiderar? ¿Qué hacer cuando no creer en nada? Pues no puede ser una opción porque hay que actuar para tomar decisiones. Entonces, creo que aquí terminaríamos una parte de esa primera, o terminamos nuestra primera. Sí. Pues, ahí valdría la pena decir que Noira, con esto que estabas tú señalando, a- apunta al núcleo o la nuez de la discusión contemporánea, que consiste en en que la teorización debe verse como una actividad separada de la práctica. Y esto es solo en un contexto de prácticas donde podemos darle sentido y entender a una teoría como conocimiento. Pero ya lo sabemos que no es así, porque esto no está simplemente ligado como una abstracción de tipo formal. Sabemos que esto está vinculado con la acción y ahora muchísimo más en esta época cuando vemos que todas las teorías tienen la intención de ser instrumentalizadas para hacer transformaciones en el mundo. Entonces allí pues no debemos pensar que el ámbito del pensamiento es el ámbito de las teorías sin un cuerpo psicológico, histórico, social y sociológico, como tú lo agregabas. Las teorías no existen en ningún paraíso platónico o estructuralista. Y aquí esto es una puya para los amigos franceses formalistas y para los amigos alemanes también formalistas del el estructuralismo metateórico. Más bien deben verse como construcciones intelectuales apoyadas en un contexto de prácticas que están históricamente ubicadas, que se estructuran en tradiciones intelectuales que efectivamente tienen una historia. Y en ese sentido, pues es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día, si leemos a Neurath, en la época en que escribió, vale recordarlo, 1913, la mayoría de nuestros contemporáneos piensan como Descartes, que la solución a todos los males y la fuente de todas las decisiones debe residir en una razón determinada. Y esto es falso de toda falsedad. En ese sentido, por ejemplo, se vio el fracaso de la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Eh, el desarrollo de las democracias no se resolvió con el asunto de poner el discurso comunicativo en términos del diálogo entre hablantes y oyentes y donde ellos admitieran que el mejor argumento sería el argumento que prevalecería. Hoy por hoy, en toda la acción política del mundo, sigue habiendo toda esa lucha
donde no se tiene en cuenta para ningún elemento y ningún efecto el hecho de que la razón del mejor argumento determine la toma de decisiones. No, se sigue en la puja de poderes y en ese sentido fracasa el dominio de la razón, lo cual muestra también el fracaso del proyecto cartesiano. En ese sentido, no se piensa que vale la pena reflexionar sobre aquellas situaciones difusas y confusas en las que este procedimiento no funcionaría. Estos creyentes actuales en una razón determinada parten del supuesto de Descartes de que a través de la teoría nos acercamos a una visión completa del mundo, y esa es fe que los mueve a concebir el desarrollo de la ciencia como un desarrollo de teorías. Y hoy por hoy estamos sabiendo que no es así. En muchos de los videos que hemos trabajado en este canal, hemos visto que esto no se desarrolla de esa manera. Este pseudo racionalismo, como en su momento lo llamó Neurath, lleva al autoengaño y a la hipocresía. Popper era para Neurath el paradigma del cielo pseudo racionalista. Y en ese sentido, yo creo que vale hacer honor y mención histórica, con todo el reconocimiento a estos planteamientos que hace un poquito más de 100 años ya planteaba Otto Neurath. El pseudo-racionalismo, según Neurath, consiste en la pretensión de resolver todas las cuestiones de decisión y acción de la misma manera como Descartes pretendía que se podían resolver las cosas en el ámbito de lo teórico a partir de la aplicación de una razón determinada. Para Neurath era muy importante y guió mucho su trabajo profesional la idea de que esta situación era reforzada por el sistema educativo imperante, es decir, las condiciones histórico-sociales en las cuales había una manera de reproducir la cultura a través de la educación, y que cambiar las cosas requería cambiar también la manera de enseñar lo que era la ciencia y el papel de la ciencia que podría jugar en un proyecto de reconstrucción social. Y aquí interviene lo que posteriormente pues aportó Thomas Kuhn en relación con las comunidades de pensamiento, que vale decirlo, Ludwig Fleck en los años 30, 1935, ya había anticipado. La educación tenía más que hacer énfasis en nuestras limitaciones para proceder racionalmente, y en este contexto, este reconocimiento, la ciencia y la enseñanza de la ciencia y sobre todo la estadística tendrían que jugar un papel central. Al respecto, señalaba Neurath en sus escritos. Precisamente en la tarea de reconocer las fronteras del racionalismo debemos ver el mayor triunfo del racionalismo. La tendencia al pseudo-racionalismo tiene el mismo origen que la superstición. Cada vez más, esta perniciosa versión de la ilustración les roba a los seres humanos los medios de antaño que les permitían y eran adecuados para llegar a decisiones claras. Cada vez más se deja a los seres humanos a merced de esa razón determinada de la que solo puede exprimirse un sustituto, es decir, un sucedáneo, algo que reemplace a lo establecido. El pseudo-racionalista pretende siempre actuar con base en una razón determinada y siempre estará agradecido a aquel que le sugiere cómo actuar guiado por esa razón o discernimiento determinado. Este pseudo-racionalismo lo encuentra Neurath en toda la cultura de su tiempo. Y bueno, de hecho, aún en algunos campos subsiste. En los discursos políticos, en la falta de crítica a estos discursos. Los votantes, dice Neurath, se sienten satisfechos de que alguien les determine el futuro, aparentemente guiados por la razón, y les diga cómo decidirse. No importa mucho que un cierto tipo de decisión no sea apropiada para el tipo de situación de que se trate. Pues, véase el caso preciso de Colombia con las elecciones presidenciales de este último periodo presidencial. Se plantearon una serie de posibilidades a partir de la filosofía del vivir sabroso y estar vinculado con la naturaleza, y que habría que
firmar propuestas de crecimiento económico, y lo que ha venido sucediendo es que al intentar hacer eso, el sistema de la economía se está viniendo abajo, los precios han subido, siguen subiendo, porque es que la economía, por la manera como está construida, no permite ese cúmulo de ideas, ese cúmulo de propuestas. Y además de eso, no se tuvo en cuenta de que no estaba gobernando simplemente para quienes eligieron este gobierno, sino que también había otros que pensaban de manera distinta y habría que negociar y ahí supuestamente poder utilizar la racionalidad. Pues bien, Neurath piensa que para alejarnos del pseudo racionalismo requerimos retomar seriamente la reflexión respecto a lo que él llama motivaciones auxiliares. Para Neurath, esas motivaciones auxiliares deben servir como un puente entre el racionalismo y la tradición. Es decir, las formas civilizatorias que tiene una sociedad en un momento determinado en su comportamiento, pensamiento y formas de actuación. Una motivación auxiliar es una guía del razonamiento que surge de la práctica y la tradición y por lo tanto requiere de manera esencial para su preservación del reconocimiento por una comunidad de su ámbito de aplicación y de su utilizar como principio heurístico de decisión. El uso de motivaciones auxiliares como un tema central de una teoría de la racionalidad, tanto en la ciencia como fuera de ella, requiere un grado mayor de organización social como condición para su desarrollo, a diferencia de lo que implícitamente supone el pseudo racionalismo. En este sentido, vale decir que los frutos de cualquier filosofía que pretenda servir a un proyecto de emancipación de la sociedad humana tiene que pasar por una reforma educativa. Y esto vuelve y aplica para el caso colombiano que estaba citando hace un rato. Neurath le dedicaba la mayor parte de su vida a este tipo de proyectos. Por eso es que hay que entender que en el desarrollo del positivismo lógico no era solamente la visión fisicalista, que era un fisicalismo que muchos atribuyeron de manera ignorante al fisicalismo de los principios de la física. No, había una proyección hacia el fisicalismo en términos de los hechos, no solamente los fenómenos de la ciencia de la física, sino de los hechos. En particular, le va a dedicar varias décadas Neurath al desarrollo de un lenguaje internacional que ya eh, 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 Astrid había mencionado, un lenguaje internacional pictórico que debería ser una herramienta decisiva en la transmisión del conocimiento, un lenguaje que permitiría que una estadística fuera utilizada en el desarrollo de las motivaciones auxiliares por personas que no tuvieran los conocimientos matemáticos adecuados para entender ese conocimiento directamente. Y aquí es donde vemos que dentro del proyecto original del positivismo lógico dentro del Círculo de Viena, había la búsqueda de la construcción de una sociología científica, perdón, una filosofía de la ciencia científica que permitiera la estructuración seria y rigurosa de las teorías científicas y que el lenguaje mediara allí como un rector fundamental para poder relacionarlo con lo que acontece en el mundo, en una relación entre pensamiento, actor, mundo, muy de la mano de las ideas iniciales del Tractatus, pero también todo un desarrollo de crecimiento de utilidad social con las poblaciones menos favorecidas, porque había toda una base de pensamiento socialista y en algunos casos de orden comunista en varios de los miembros del Círculo de Viena que querían darle una potencialidad al pensamiento de la clase trabajadora, campesina y de los desarraigados. Y en ese sentido hay que entender por qué ese positivismo lógico no fue recibido de buena manera en los Estados Unidos cuando fueron migrando estos intelectuales por la persecución nazi. Y solamente pudo quedarse en los Estados Unidos la parte de los análisis lógicos semánticos. Y por eso queda como un empirismo lógico estrictamente formalista. Bien, en esta misma perspectiva, pues vale decir que este lenguaje permitiría a las sociedades modernas el desarrollo de las motivaciones auxiliares que tienen que ver con toda esa dinámica del crecimiento social y que dentro de las cuales estaría todo este asunto de la educación,
que a su vez fomentarían el reconocimiento de la importancia de la cooperación social para lograr un mundo mejor. Y entonces, esto es lo que no saben habitualmente quienes atacan al positivismo lógico, que había esa pretensión de como un programa que no era un programa estrictamente político, era un programa filosófico, histórico, social, que tenía el positivismo lógico y que esto se perdió a raíz de lo que hemos venido comentando. Vale decir aquí que hay una segunda metáfora que guía el trabajo de Otto Neurath, que tiene que verse como la primera en el contexto de su crítica al pseudo-racionalismo que ya se hizo y en el contexto de la importancia que Neurath le otorga al desarrollo de los recursos racionales implícitos en las motivaciones auxiliares. Esta metáfora dice así: somos como marineros que tienen que reconstruir un barco en alta mar, que eso lo había mencionado inicialmente Astrid y que ahorita lo estamos desarrollando, sin poder desmantelarlo en un puerto, sino que estamos en el mar y tenemos que dentro del mar mismo, flotando, reconstruirlo con las mejores composiciones o componentes. Y ese es el papel que tendría la filosofía de la ciencia, que sería una recomposición en medio del navegar del mar en el desarrollo de la ciencia, ir reconstruyendo toda la suma de análisis y conocimientos de la filosofía de la ciencia para interpretar mejor la naturaleza de la misma. Según Neurath, una vez que abandonamos la pretensión del pseudo-racionalista de poder reducir los problemas a un método y una estructura de la ciencia a criterios de una razón determinada, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo hacer que toda esa corporalización de nuestra razón que tiene lugar en las instituciones y prácticas responda a la experiencia, es decir, a lo que acontece en el campo de la experiencia científica, o como decía Neurath, sea controlable por la experiencia? Esto requiere una concepción muy diferente de lo que debe entenderse por conocimiento. El fisicalismo, insisto, como ya lo había señalado, para Neurath es una respuesta a esta pregunta. Entonces aquí vamos a explicar nuevamente. Neurath y tampoco Carnap jamás entendieron al fisicalismo como una propuesta para que el discurso científico se redujera al lenguaje de la física. El fisicalismo de Neurath requiere que toda aserción científica sea controlable por la experiencia, y para esto Neurath equivalía a decir que era en principio refutable por sucesos actuales o posibles, es decir, acontecimientos, hechos, sucesos que tienen lugar en el espacio y en el tiempo, y a eso se refería con el fisicalismo. Este es, parece ser, el único punto importante en el cual Neurath sigue la tradición positivista de Ernst Mach, o Mach, el del emperiocriticismo que criticó del emperiocriticismo, que junto con Avenarius posteriormente fue criticado por Lenin en la obra Materialismo y Emperiocriticismo. Y vale decirlo, pues en ese sentido Neurath es positivista, porque se refiere a los hechos para poder ser contrastados en el lenguaje fisicalista. Para Neurath, las formas discursivas de la ciencia no eran meramente lenguaje ni podían enclaustrarse en un lenguaje formal, como Carnap llegó a pensar en los años 30. Para Neurath, las teorías científicas eran como las teorías económicas que siempre aparecen y se estiman correctas en relación directa a las necesidades de los países que son preponderantes dentro del mercado mundial. Entonces, en este proyecto neuratiano está implícita una manera muy original y fructífera de entender el tipo de convencionalismo que es importante en la ciencia y su alcance explicativo. Ernst Mach, a principios de siglo, había propuesto lo que parecía ser la única salida que le quedaba libre después del reconocimiento del colapso del proyecto kantiano a través del neocantismo. Naturalizar la razón en el contexto de una epistemología evolucionista que permitiría explicar esa aparente y sorprendente coincidencia de nuestras capacidades cognitivas
con la estructura de los fenómenos, es decir, nuestra experiencia, sin tener que postular principios que explicaran esa adecuación de manera irreconciliable con una actitud empirista naturalista. Vale decir entonces que la filosofía analítica, y en particular Carnap, encontraron una manera de responder a este desafío planteado por Mach, a saber, el proyecto de la reconstrucción nacional de la ciencia. Este proyecto se basaba en la posibilidad de entender el método filosófico como un método de análisis de nuestros conceptos, un análisis que dependía de ciertos supuestos acerca de una racionalidad implícita en todos los seres humanos, pero que no dependía de la manera como el conocimiento había sido conformado históricamente. Neurath pretende evitar el reduccionismo biológico de Ernst Mach y el supuesto de un método analítico, haciendo ver que el conocimiento no es más que una estructura compleja de prácticas socialmente construidas que generan cierto tipo de normas que entendemos como epistémicas o normas cognitivas. De allí, pues vale decir que Mach reducía las normas cognitivas a normas biológicas, porque consideraba que lo cognitivo era una expresión de lo biológico. Carnap la reducía a principios del a priori en los términos más kantianos. Neurath, en su lugar, pretendía explicar, por lo menos muchas de ellas, las decisiones de los científicos como convenciones. Es decir, aquí está un componente de tipo histórico-social, tomadas a partir de los juicios basados en esas motivaciones auxiliares que eran esos elementos que hemos señalado de la cultura, de las comunidades de pensamiento, de todos los sistemas de educación, de la reproducción, de todos los elementos de la tradición, que respondían a criterios implícitos en las diferentes prácticas y que podían incluso sugerir diferentes maneras de decidir, pero que no por eso dejaban de ser racionales. Yo me detengo allí con el propósito de que por favor sigas haciendo la exposición de este pensamiento de Neurath, Astrid. Muy bien, y en un momento dado también si de pronto alguna intervención que quiera hacer Armando, pues también que nos digas ya que puedes estar en esta parte del encuentro. No sé, ¿querías decir algo? Bueno, no, excelente exposición la de Francisco y la tuya. Pues sí, resulta, digamos, conmovedor que nosotros todavía, por estas cuestiones del idioma, desconozcamos muy probablemente traducciones de todos estos trabajos de Neurath. Tengo entendido que la mayoría de estos trabajos están traducidos del alemán, no se han traducido del alemán a ningún otro idioma, y por supuesto ni siquiera el castellano. Y por eso también es entendible que a Neurath se le conozca a través de ensayos de otras personas y a través del positivismo lógico de Ayer, que hay un libro del Fondo de Cultura Económica de 1965 que se escribió alrededor de los problemas que consideraban periféricos y que que tienden a interpretar como parte de la historia del empirismo lógico tiene un desarrollo sistemático que culminó con los trabajos del Carnap Maduro. Ayer también habla de Neurath como un sociólogo con muchas ideas y que es muy idealista, pero con muy pocas habilidades filosóficas. Y ahí estaba un poco, como me veía yo como el tema de que el método filosófico finalmente no puede ser un aspecto, digamos, definitivo para el desarrollo del conocimiento y que las normas del asunto científico, pues, son, de alguna forma, se ayudan, pero no se oponen la una a la otra y que definitivamente los dos aspectos, pues, digamos, como norma fundamental, esencial per se, para el desarrollo de cualquier teoría científica, pues no existe. Entonces, por eso, ahí surge un personaje también que es Slisch, y Carnap y Reichenbach, que desarrollan ideas de manera sistemática y transforman esa filosofía sistemática que supuestamente siempre, según esa historia del libro de texto, que ayer que culmina en Carnap y que ayer lo acompaña también.
y que todos los dogmas son una persistencia que sugiere que sus promotores ni siquiera leían los escritos de sus apóstoles, como reconoce Carnap en su autobiografía. Hay una citación acá que dice que una de las contribuciones más importantes de Neurath consistió en frecuentes comentarios sobre las condiciones históricas y sociales para el desarrollo de las concepciones filosóficas. Y también criticó fuertemente la imagen defendida, entre otros, por Russell y Leach, de que la aceptación amplia de una doctrina filosófica depende predominantemente de su verdad. Pero además yo agregaría que era predominantemente del grupo social que imponía ese tipo de doctrina y que decía que eso es lo que había que seguir y que es precisamente lo que Neurath está planteándonos acá. Entonces digamos que en Carnap hay una distancia de esa imagen común defendida entre otros por Russell y Leach. Carnap, por caminos diferentes, llega al final de su vida a defender posiciones que Neurath hubiera aplaudido, pero fíjese que su historia pues andaba como en cierto contrapunteo, y que para el Carnap de los años 50 y las teorías no son idénticas a marcos lingüísticos, y como lo han señalado varios autores en trabajos recientes, el concepto de marco lingüístico de Carnap debe entenderse como el marco de las estructuras léxicas de Kuhn de los 90, que como la historia del libro del texto que entiende a Carnap y cómo parece haber pensado Carnap en los años 30, que los marcos lingüísticos tienen solo un valor pragmático, no cognitivo. Imagínate. Y todo eso es lo que llega a evolucionarse con el tiempo, llega a decir, no, un momentico, es que ahí precisamente en esos marcos, en esas estructuras lógico-semánticas, en esos componentes históricos y la influencia de las estructuras sociales donde definitivamente se van a dar los grandes cambios en las teorías científicas. Pues por ahora, no sé, intento ampliar un poquito, no sé ustedes qué opinan allá. Sí, pues aquí es donde vale la pena decir que el valor de los aportes que hizo Carnap y desafortunadamente la no traducción de su obra entre 1903 y 1945, la mayor parte de su obra sigue en alemán, hizo que se perdiera este tipo de desarrollos. Vale decir que, por ejemplo, en los años 30 Neurath se constituye en el representante más importante de una concepción científica del mundo con variaciones históricas y sistemáticas. El recurso utilizado por Neurath fue poner en la mesa de discusión un concepto dinámico de metafísica, a la vez que llevar a un análisis de diferentes concepciones del mundo. Y aquí es donde Ayer, que es solamente un filósofo divulgador de las ideas del positivismo lógico, considera el carácter idealista de Neurath, pero es que Neurath analizaba que la metafísica simplemente no se podía echar a la caneca de la basura, y en eso tenía razón, junto con Popper. Y en ese sentido, pues, decía en su momento Neurath que puede considerarse como un hecho histórico que en nuestros días la corriente de quienes pugnan por una metafísica idealista pues va en aumento. Estamos hablando de los años 20. Al mismo tiempo observamos como un hecho indudable que la concepción científica del mundo en particular recibe el apoyo de todos los físicos, los técnicos, biólogos, médicos e inclusive a causa de la investigación científica de quienes en lo personal buscan sostén en alguna forma de pensamiento idealista o teologizante. Y esas eran las circunstancias de la vida de ese momento. La concepción científica general parte siempre en sus consideraciones de lo individual y concreto, lo inserta junto con lo que es del mismo género en complejos más comprensivos sobre los que posee una visión de conjunto. No conoce ningún mundo como un todo, no aspira a abarcar una imagen inconmensurable del mundo en su totalidad y tampoco busca una visión del mundo. Cuando se habla de una concepción científica del mundo, señalaba Neurath, lo que se quiere decir con mundo no se refiere a un todo cerrado, sino a la esfera cotidianamente en aumento de lo que es la ciencia, entendida esta como el conjunto de teorías científicas de las distintas áreas de la ciencia.
Esta concepción se desprende de las investigaciones particulares que se busca integrar en una ciencia unificada, que esa era una pretensión que no solamente estaba en Neurath, sino en otros miembros del Círculo de Viena cuando se desarrolló después lo que se conoce como la Escuela del Positivismo Lógico. La filosofía tradicional, decía Neurath, procede de otra manera. Obtiene sus resultados acerca del mundo a partir de consideraciones de principio, es decir, de enunciados universales. Con base en sus juicios sobre el mundo, intenta luego con frecuencia derivar otros juicios sobre lo particular y concreto. Es decir, ese modelo que ya hemos hablado acá de lo hipotético deductivo. La filosofía hegeliana, decía Neurath, solo permitía la existencia de 7 planetas en el momento mismo en que el octavo ya había sido descubierto por un científico. Y esa era la manera como ya en su momento Neurath planteaba los problemas de las deficiencias del racionalismo y de una filosofía partida por principios de orden general de carácter metafísico, pero que había que examinar la metafísica. Mientras que, de acuerdo con las palabras de Neurath, en las ciencias naturales ya se había alcanzado un éxito considerable, en el campo de las ciencias sociales había que enfrentarse a un material menos claro. En consonancia con esto, en el libro que él escribió, que no está en español, Empirische Sociologie, creo que se dice así en alemán, o Sociología Empírica de 1931, se encuentra un intento de describir el curso de la convivencia humana, la acción conjunta y las relaciones de oposición mutua en las actividades de los grupos humanos y su influencia en la condición de vida, en términos de los colectivos, de las masas. El texto se presenta también como un intento de superar por medio de la univocidad del hecho práctico en oposición a todo pseudo-racionalismo y buscar una pluralidad teórica. El enfoque adoptado para ello es el enfoque fisicalista que acabamos de explicar. Esto como para reforzar la idea de los aportes de Neurath y que indudablemente pues muchos desconocieron en su momento y a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia pues que se ha perdido. Y en ese sentido, volviendo a la discusión con Carnap, y su contrastación con el pensamiento de Neurath posteriormente, que al final de cuentas genera es un acercamiento. Uno puede notar que Carnap se distancia de la imagen común defendida entre otros por Russell y Schlick, que son los formalistas. Carnap, por caminos diferentes, llega al final de su vida a defender las posiciones que Neurath hubiera aplaudido en su momento, como lo señalaron algunos de ustedes. Para Carnap, de los años 50, las teorías son idénticas a marcos lingüísticos, como dijo muy bien en su momento Armando. Por ello no debe extrañarnos que Carnap recomendara con genuino entusiasmo que Thomas Kuhn escribiera una monografía, la que sería publicada en 1962 con el nombre de la estructura de las revoluciones científicas. Y ahí uno va entendiendo cómo es que sale esa explosión de la estructura de las revoluciones científicas con toda la idea del paradigma de las comunidades de pensamiento científico y lo que es ciencia normal, ciencia extraordinaria. Y esto porque estaba vinculado con la colección de la Enciclopedia Unificada de la Ciencia, que fue otro de los sueños editoriales que tuvo Neurath, que pretendía difundir la filosofía científica de los empiristas lógicos. Como le dice Carnap a Kuhn en la carta en la que le comunica que su monografía va a aparecer pronto en la colección publicada por la editorial de la Universidad de Chicago, le dice que va a ser parte de esa enciclopedia. Dice, encuentro muy iluminador el paralelo que usted establece y la evolución darwiniana. El énfasis en la idea de que las teorías no están dirigidas hacia una teoría perfecta final, sino que es un proceso de mejoramiento de un instrumento. Y en alguna medida allí están las ideas de Neurath. En mi propio trabajo, decía Carnap, en la lógica inductiva, en los años recientes he llegado a una idea similar. Entonces,
vale decir que Neurath ciertamente hubiera estado de acuerdo con Carnap en ese sentido. Y una famosa discusión que tuvo lugar en la revista Conocimiento, en la revista Erkenntnis de los años 30, entre Carnap y Neurath, giraba precisamente alrededor de la cuestión de si los marcos lingüísticos de las teorías científicas no tenían implicaciones cognitivas como pensaba Carnap en los años 30, o si más bien en ese marco lingüístico debía verse como cognitivamente significativo con implicaciones para la manera de estructurar el mundo en conocimiento como pensaba en ese instante Neurath. En los años 60, Carnap le da la razón a Neurath y a Kuhn en un punto filosóficamente crucial que muchas veces se toma como el punto de inflexión que distingue entre la vieja y la nueva filosofía de la ciencia, que realmente pues no todos compartimos esa línea roja de hacer esa distinción, porque sabemos que ahí hay una serie de combinatorias, mezclas, hibridaciones, donde unos toman de filósofos anteriores algunas ideas y las recomponen, las reconstruyen y las replantean. De mi parte, vale decir que en conclusión, en la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX y en particular la historia del positivismo en la filosofía de la ciencia, es un tema muy complejo que no puede reducirse a la pretendida oposición entre positivistas y pospositivistas, por lo que acabamos de señalar, eje alrededor del cual tienden a plantearse problemas en buena parte de la filosofía de la ciencia contemporánea. En el caso de la filosofía, Otto Neurath es un buen ejemplo de cómo la historia de los problemas filosóficos y en particular el problema de las implicaciones cognitivas de las prácticas lingüísticas no obedecen a distinciones artificiales como la supuesta distinción entre positivistas y pospositivistas. Y además que hay una deuda intelectual que habría que reconocer de los aportes que hizo Neurath, y seguramente habrá que hacer investigación de los escritos que no se han traducido de Neurath para ver en qué sentido él pudo haberse anticipado a ciertos problemas que aún mantenemos en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Y es lamentable que un difusor de la filosofía de la ciencia del positivismo lógico como Alfred Ayer haya dicho simplemente que no haya suficiente formación filosófica en Neurath y que era básicamente un sociólogo con ideas filosóficas confusas que no hizo los suficientes aportes en el término de una filosofía científica. En ese sentido, me parece que es una denostación que hizo en su momento Ayer y que seguramente no leyó los textos que, por supuesto, tampoco nosotros hemos podido leer de las publicaciones en alemán de Otto Neurath. Pero vale decir que honor a las propuestas de Neurath y seguramente que puede generar hacia futuros nuevos aportes que aún no están descubiertos por nosotros, los que amamos la filosofía de la ciencia en Occidente. Muchas gracias. Pues muy importante, muy interesante todo esto que hoy se ha planteado. Esperamos que esta información llegue a más personas, que se pueda con ello divulgar la filosofía de la ciencia. Agradecer la participación de Armando y Luis Francisco y creo que pues con esto damos por terminado para un próximo encuentro. Invitarles a que nos sigan a través de pues esta secuencia que tratamos de hacer de manera organizada con respecto a los temas de filosofía de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo por estas iluminadoras palabras. Gracias.